Para nosotros es un orgullo y todo un reto poder mostrarles a ustedes en tan corto plazo conocimiento que hemos obtenido sobre esta norma que apenas fue publicada en mayo del año, bueno, estuvo publicada en marzo, pero en mayo fue la versión en español de la misma y que ahora mismo estemos ya mostrando no solamente el conocimiento teórico, sino incluso en la práctica ya con formación y con una aplicación dedicada al compliance, pues es todo un compromiso y lo hacemos con mucho cariño porque estamos convencidos que este es el camino que deben seguir las organizaciones para el éxito sostenido y las naciones para el incremento de la riqueza. Es una, es una preocupación a nivel mundial el poder materializar las capacidades que tienen las naciones para poder producir riqueza y definitivamente uno de los puntos de partida es precisamente el compliance dentro de las organizaciones. Hoy vamos a hablar de la gestión de cumplimiento desde la perspectiva de una norma como la ISO 37301, que fue publicada recientemente con intenciones de certificación. Esta viene a sustituir la ISO 19600. De esta materia ya hemos dado webinar anteriores. Los invito a que los revisen en el canal de ISOTools o en el canal de YouTube de ISOTools. Ahí ya tenemos el lanzamiento de la norma, donde hablamos de los orígenes, la historia, las definiciones fundamentales. Esto es para quienes no hayan asistido a ese webinar, la puedan ver, puesto que hoy yo voy a partir del hecho de que esas definiciones fundamentales ya existen, ya las conocen, y voy a dar un paso más. Una de las ventajas competitivas que tenemos en ISOTOOL es que siempre estamos innovando y siempre estamos llevando el nivel de conocimiento a un paso más, eh, a ser vanguardistas a la hora de proponer formas de abordar las normas. Y en este caso vamos a hablar de los sistemas integrados de gestión, que tradicionalmente se habla de calidad, seguridad y ambiente, específicamente ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, como sistemas integrados. No obstante, para el público, pues sabemos que se pueden integrar otros sistemas de gestión, como nos lo explicó Natalia, con la estructura de alto nivel, el anexo SL, las normas ISO de sistemas de gestión que contienen requisitos, nos dieron la facilidad de poder integrar más fácil los sistemas de gestión y sobre todo porque tienen elementos comunes, propósitos comunes y medios para poder lograr los objetivos que también son comunes. Por lo tanto, esa integración es factible, fácil de lograr. Bueno, fácil en teoría, más fácil de lo que era en antiguas versiones de las normas. En esta ocasión, pues la estructura de alto nivel también está presente en la 37301 y hoy lo que vamos a hablar es precisamente de cómo integrar la 37301 al sistema de gestión que exista, ¿bien? O el que ya tenga integrado. Eso es muy importante considerarlo. De hecho, dentro de los ejemplos vamos a poner ejemplos de eh, mapas de procesos de sistemas integrados donde tienen 9, 14 y 50.001. Esto, pues, de los sistemas integrados es todo un universo. También hemos hecho varios webinars al respecto, así que los invito a verlo como previa a esta actividad y lo complementarían con la experiencia del día de hoy. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. El título de mi ponencia es cómo integrar la ISO 37301 con el resto de los sistemas de gestión. Muchas organizaciones, de hecho,
alrededor de las 800.000 empresas a nivel mundial tienen implementado y certificado la ISO 9001. Por lo tanto, tenemos un potencial de 800.000 empresas que puedan integrar la 37301 en su sistema de gestión. Sobre todo por el hecho de que compliance viene a darle eh, un refuerzo a los sistemas de gestión de la calidad o a cualquier otro sistema de gestión en el que convierte los requisitos que son voluntarios. Recordemos que las normas de sistemas de gestión que contienen requisitos son de voluntario cumplimiento. Llámese la 9001, la 14001, la 45001, la 50001, la ISO IS 27001, ISO IS 20001, etcétera. Todas esas normas son de voluntario cumplimiento, que es lo que viene a complementar ISO 37301 a convertir esos requisitos de cumplimiento voluntario en cumplimiento obligatorio. Ponerlo al mismo nivel, por ejemplo, de los requisitos legales y reglamentarios que han sido el ámbito natural de compliance hasta ahora. Cuando hablamos de compliance penal, por ejemplo, con la UNE 19601, que es una norma certificable en Europa, pues nos referimos simplemente a la comisión de delitos que están en el marco de la Ley de Prevención del Delito. Cuando hablamos de 37.301, tenemos que ampliar el espectro. Bien, esto es un mensaje tanto para quienes están escuchándome por sistemas de gestión que tienen conocimientos y experiencia en sistemas de gestión, como para quienes me están escuchando que tienen conocimiento y experiencia en compliance. En este caso, esos dos grandes grupos que hasta ahora han estado de alguna forma separados, pues con la 37.301 nos invitan a que trabajemos con un esfuerzo común, que estemos uniendo esos esfuerzos, esas experiencias, ese conocimiento en pro de el logro de los objetivos de la organización, hacerlas cada vez más eficaces y que transiten por el camino de la excelencia. Bien, para lograr este objetivo, pues ya Natalia hizo la presentación del webinar. Yo voy a hablar de cómo integrar la 37.301 con los sistemas de gestión. Diego va a hablar del caso práctico. De hecho, va a hacer una demo de nuestra Digital Compliance Office, que la diseñamos con nuestros aliados estratégicos y que estamos llenos de orgullo porque es una herramienta muy práctica que da respuesta a temas muy novedosos como es la implementación de la ISO 37301. En la agenda ya particular de mi presentación, vamos a hablar del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar en un sistema integrado de gestión. Luego vamos a ver la relación de la ISO 37301 con otras normas, es el esquema de funcionamiento de la norma 37301. Luego vamos a hablar de unas evidencias fundamentales a lo largo del tránsito del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. El ciclo de mejora continua, ver sus resultados, un tema que es vital para que podamos justificar, sobre todo en el mundo de hoy, la implementación de sistemas de gestión. Hablaremos de los niveles de madurez de los sistemas integrados de gestión desde la perspectiva de la UNE EN 66177 y desde la PAS 99. Desglosaremos los beneficios de un sistema integrado de gestión, que es finalmente una estrategia que apunta a la eficiencia de las organizaciones en materia de cumplimiento y de la gestión en general, y unas conclusiones y referencias bibliográficas que para quienes han asistido a eventos anteriormente en los que yo he sido ponente, pues siempre me gusta dejar referencias para que se siga investigando, se siga indagando y podamos interactuar como profesionales en los diferentes medios en los que nos encontramos. Por ejemplo, yo tengo una actividad muy intensa en LinkedIn y recientemente en Twitter. Bien, el ciclo de mejora continua y lo que es los sistemas integrados de gestión. Hay elementos comunes dentro de los sistemas de gestión, que en este caso están desde el apartado 4 al apartado 10. Eso, si se quiere, puede servir como si estuviésemos hablando de un rompecabezas, pues los puntos de unión
de ese rompecabezas son precisamente los elementos que están en el ciclo de mejora continua y tenemos y debemos entender ese ciclo de mejora continua a lo largo de la norma. En este punto hay muchas visiones encontradas sobre si el ciclo de mejora continua puede analizarse a lo largo de toda la estructura de alto nivel o se tiene que hacer por cada uno de los componentes. Mi postura es que se tiene que hacer en ambos casos. Está a lo largo de la estructura de alto nivel, es decir, desde los requisitos establecidos en el apartado 4 al apartado 10, y en cada uno de esos componentes anidado se encuentra también el ciclo de mejora continua. Cuando hablamos, por ejemplo, de liderazgo, el liderazgo forma parte de la fase de planificar del sistema de gestión, pero a su vez el liderazgo o todo lo que es el apartado 5 de la norma o de las normas de sistemas de gestión se tiene que aplicar el ciclo de mejora continua como planificar, hacer, verificar y actuar. Y así sucesivamente. También con planificación forma parte de la fase de planificar. No obstante, cuando empecemos a hablar de los recursos, de las personas, de la competencia, de la conciencia, de la comunicación, se tiene que aplicar el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar, actuar. Si se quiere, pues dentro de esta concepción del ciclo de mejora continua, el ciclo de mejora continua está para cada uno de los elementos de la norma: planificar, hacer, verificar y actuar, ¿bien? Y esto también está dentro de cada uno de los componentes. Así es el ciclo de mejora continua, como les dije, anidado, y de hecho es la percepción que se tiene desde los padres de la calidad, que fueron quienes empezaron a insertar estos conceptos en las organizaciones, en el cual ellos hablaban de la calidad total. Pues la calidad total, estamos hablando de que todo lo que se haga dentro de la organización debe estar bajo el marco del ciclo de mejora continua, pero el sistema de gestión también está en ese marco de ciclo de mejora continua. De hecho, esa es una de las innovaciones que trae la estructura de alto nivel, el hecho de que se hayan ordenado así. Antes no necesariamente las normas estaban orientadas de esta forma. Había normas que sí, otras que no, y por eso se unificó el criterio. Entonces, este es el primer punto que debemos tener en cuenta para lo que es el ciclo de mejora continua relacionado con el ciclo de mejora continua con los sistemas integrados de gestión. Bien, luego tenemos los elementos comunes del sistema de gestión de cumplimiento con otros sistemas de gestión. Nos encontramos en el núcleo lo que es liderazgo, gobierno y cultura. Estos traen elementos comunes con otros sistemas de gestión como el liderazgo, pero lo que es gobierno y cultura lo viene a materializar. De hecho, esta norma, la 37.301, viene a influir sobre las conductas de las personas. Esto pues lo podemos encontrar en prácticamente todas las normas de prevención, llámese la ISO 45001 y la ISO IEC 27001, incluso la ISO IEC 20001, pero la diferencia que tiene la 37.301 es que es una norma que lo establece como requisitos, es decir, hay requisitos para la cultura organizacional. Bien, bueno, específicamente en la cultura de compliance. Luego de esto hay un marco para todo componente dentro de el sistema de gestión, que es establecer, es decir, tomar una decisión, desarrollar, es llevar a cabo como un proyecto, luego implementar, es que se pueda integrar a la operación de la organización. Mantener, esta etapa de mantener ya deja de ser el sistema de gestión o la implementación de un sistema de gestión como un proyecto para convertirse en parte esencial de la organización. Luego evaluar, esto es una constante dentro de las organizaciones, y mejorar
bajo la premisa del ciclo de mejora continua anidado del que hablé hace un momento. Esto pues va a ejecutar bajo el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar en la capa más externa. Esto es como una concepción de las capas de una cebolla. Nos encontramos con los elementos de la norma, los elementos normativos, como son el compromiso a todos los niveles, el alcance, la política, los roles. Del punto de vista de la planificación, en el ejecutar tenemos el apoyo, la competencia y la toma de conciencia, la comunicación, la operación y la información documentada. Luego, en el verificar nos encontramos con aspectos como auditoría interna, revisión por la dirección, seguimiento y medición con indicadores, el planteamiento de las preocupaciones, que esto es parte de la interacción que se tiene con las personas, y el proceso de investigación, que forma parte de un elemento esencial en el compliance, y luego las acciones de mejora que están en dos grandes grupos, que está la gestión de no cumplimiento y la mejora continua. Bien. El marco más externo, el que pueda visualizar ya las partes interesadas, está primero que nada con lo que son los principios que rigen un sistema de gestión o el sistema de gestión de compliance, que es la integridad, el buen gobierno, la proporcionalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la sustentabilidad. Si nosotros cumplimos con estos principios, vamos a cumplir con el sistema de gestión, puesto que esta capa, la anterior que hablamos, es una capa más instrumental. Esto es una etapa esencial, filosófica del compliance. Luego está lo que es la organización y su contexto como base, que esto es el elemento de entrada fundamental del sistema de gestión, que es legal, social, digitalización, finanzas, estructura, ambiente y partes interesadas. De esta destaco la digitalización, porque la digitalización, bueno, primero que nada es una realidad para todas las organizaciones, y además que cuando empezamos a hablar de las obligaciones de compliance y con el amplificar el espectro, como lo dije desde la introducción, pues nos va a traer compromisos muy grandes que para llevarlo a mano, para llevarlo solamente con la memoria de un ser humano, pues puede llegar a ser complicado, se hace cuesta arriba, y por lo tanto el uso de las nuevas tecnologías nos va a ayudar a potenciar la capacidad que tenemos para para que el sistema de gestión de compliance no se convierta en simplemente un compromiso, sino que se convierta en un elemento integrado para el éxito sostenido. Y los objetivos que se pretenden, o el propósito que tiene la norma, es muy importante esa palabra, el propósito, el para qué, pues para potenciar la integridad, la cultura, la conformidad, la reputación, el valor y la ética. Bien, en este caso, esos objetivos, ese propósito, lo podemos ver de arriba hacia abajo, o como lo hice, del centro hacia afuera, independientemente de cómo lo veamos, pero estos son deseables para cualquier organización. La integridad nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra comprensión y nuestra relación con las partes interesadas, y la hace sostenible en el tiempo. La cultura, pues, se inserta dentro de la organización, y no hace falta que estemos trabajando como policías, porque es parte de nuestra forma de ser como organización. La conformidad, pues esto nos va a permitir a nosotros hacer fluir las relaciones tanto con los proveedores como con los clientes, en fin, a los socios de negocio y todas las partes interesadas. La reputación, que fortalece cualquier marca. De hecho, si nosotros vemos las marcas más valiosas en el mercado, es porque tienen una alta reputación, más allá de los productos y servicios que ellos suministran. El valor de la organización. Todos queremos que nuestra organización incremente su valor con el esfuerzo que nosotros hemos invertido en ella, y la ética como una base para cualquier relación humana. Ya en este caso, como individuos queremos formar parte de ciudadanos corporativos responsables, y en este caso la ISO 37301 nos va a fortalecer ese aspecto. Esta es la estructura de alto nivel que nos encontramos en cualquier norma de sistema de gestión hasta el momento. ¿Qué elementos van a incorporar
cuando se vaya a integrar con la 37.301. Por ejemplo, esto que está acá, fíjense la diferencia, se incrementa en quiero que hagamos, prestemos mucha atención a las negrillas, porque de alguna forma ya conocemos la estructura de alto nivel. Esto se ha hablado bastante en diferentes eventos. De la 4.1 a la 4.4 se ha explicado bastante. Cuando incorporemos la 37.301, tenemos que estar atentos de dos elementos adicionales dentro del contexto y de la organización, que es las obligaciones de compliance, que las obligaciones de compliance no es más que el conjunto de compromisos en los cuales suscribe la organización con las distintas partes interesadas. Esto está en los requisitos legales y reglamentarios, incluyendo los contractuales, así como los requisitos voluntarios, como son las normas de sistema de gestión, las buenas prácticas. Fíjense que aquí estamos hablando de que si hay unas mejores prácticas, que en esencia son recomendaciones que se le dan a la organización, pero la organización asume como parte de sus obligaciones, se convierte en una obligación de compliance, es decir, en una obligación con el mismo nivel de interés y de esfuerzo por parte de la organización como lo puede ser con los requisitos legales. De esos términos estamos hablando. Y lo que es la evaluación de riesgo de compliance, que dentro del marco del pensamiento basado en riesgo, nos encontramos con los riesgos de compliance que están directamente relacionados con las obligaciones. La pregunta es, si tú vas a asumir esas obligaciones, ¿qué riesgos hay? Y en los riesgos tendríamos que ver la probabilidad de incumplimiento y lo que son las consecuencias de ese incumplimiento. Luego, como evidencia, podemos estar presentando, por ejemplo, un mapa de procesos como el que tenemos acá, donde se ven los procesos de negocio y los procesos de gestión acá dentro de la base y su interacción con toda la organización. Esto pues es una forma de dar respuesta a la existencia de un sistema integrado de gestión. Aquí pues tendríamos que pensar en la inclusión de un elemento más, que sería la gestión de compliance. La gestión de compliance con un equipo de trabajo en el cual debe estar liderado por la función de compliance. Uno de los elementos o novedades que tiene esta norma es incorporar esa función de compliance, que comúnmente, para los que conocen los sistemas de gestión de compliance anteriores a la norma, es lo que se llama el compliance officer. El compliance officer tiene una mención específica dentro de la norma, incluso tiene unas recomendaciones, no, unos requisitos que cumplir, tanto en la planificación como en el hacer, verificar y el actuar, en toda la etapa del ciclo de mejora continua. Específicamente en liderazgo, pues ya tiene el elemento común liderazgo. Lo que está acá en negrilla son los elementos nuevos, que son, por ejemplo, la inclusión del órgano de gobierno, un órgano de gobierno que para quienes trabajen con la 37.001 es el mismo órgano de gobierno. Bien, para quienes no han trabajado antes con estas normas relacionadas con compliance, el órgano de gobierno es ese comité de más alto nivel en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Puede ser, por ejemplo, el Consejo de Inversionistas o el Consejo de Socios. Bien, es realmente una entidad más que un componente visible dentro de la organización, una entidad que está presente en el desarrollo de cualquier organización. La alta dirección, pues es la alta dirección que comúnmente vemos en el resto de los sistemas de gestión. Habla de la cultura de compliance, tiene requisitos para el establecimiento de una cultura de compliance y dice que el órgano de gobierno, la alta dirección y la dirección, ya hablando de la gerencia media, tiene que involucrarse directamente para establecer una cultura de compliance que sea visible, que sea reconocida y que sea mantenida dentro de la organización. Habla de la gobernanza de compliance, también establece como requisito la gobernanza del compliance. Recordemos que la gobernanza en las organizaciones se trata del conjunto de lineamientos, políticas y acciones que se toman en el marco de las decisiones de la alta dirección y el órgano de gobierno, de manera que se conduzca a la organización a un fin conocido o más que conocido, esperado. Luego está lo que es el órgano de gobierno y la alta dirección, de nuevo, pero
ya en la descripción de sus responsabilidades y autoridades. Están las responsabilidades y autoridades de la función de compliance o el compliance officer, incluso dándole características entre la relación del órgano de gobierno y la función de compliance de buen gobierno corporativo, con el reconocimiento de una función de compliance, la independencia de la función de compliance para que pueda ejercer las acciones necesarias para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión, y finalmente la disposición de recursos para que esta función de compliance pueda ejercer sus actividades con libertad dentro de la organización. Está la lineamientos para la dirección. Cuando hablamos de la dirección estamos hablando de la gerencia media, es decir, esos dueños de procesos que lideran la primera línea de defensa, y está el personal, que también forma parte de esa línea de defensa y que tienen requisitos activos en el sistema de gestión de compliance, participando en las capacitaciones que tenga la organización, haciendo las denuncias que sean necesarias o las comunicaciones que sean necesarias, y cumpliendo las políticas de la organización en cuanto a compliance. Aquí muestro una evidencia que es una política de un sistema integrado de gestión en la cual debemos empezar a implementar también lineamientos sobre compliance. Bien, en cuanto al soporte, no hay muchos cambios con respecto a lo que ya existe. Está solamente el elemento de planificación de los cambios, que es un elemento que aparece en algunas normas, no aparece específicamente en la PAS 99, pero en las normas de gestión sí las tiene, perdón. En las normas de gestión sí las tenemos con mucha frecuencia. Como evidencia, acá pues están los objetivos del sistema integrado. En cuanto a los objetivos de compliance, tiene que ver con la mitigación de los riesgos de compliance, que es finalmente el propósito que tiene una norma como la ISO 37301. En cuanto a soporte, nos encontramos con que se incorpora el requisito del proceso de empleo. Esto en la 37001 es un control, en la 37301 forma parte de la realización del proceso, o en este caso del sistema. Específicamente hablamos del proceso de empleo para que se haga la debida diligencia sobre las personas que estamos contratando, sobre todo cuando están formando o van a formar parte de nuestra organización y en puestos de toma de decisión. Recordemos que la mayor cantidad de incidentes relacionados con el compliance, y donde hay la mayor cantidad de fraudes, son en en los puestos en los que hay toma de decisiones y donde hay manejo de recursos a más alto nivel, porque bueno, tienen la capacidad para poder realizar esta clase de actividades, y bueno, combinado con lo que son las aristas del triángulo de Donald Cressey, pues se complementa, se configura la comisión de un fraude si es que la gente tiene la voluntad de cometerlo. Bien, está pues como evidencia del soporte, están las evidencias comunes, no hay ninguna novedad al respecto, solamente la novedad del proceso de empleo, que debe dejarse evidencia de ese proceso de empleo, de esa debida diligencia y de la toma de decisiones, en este caso del reconocimiento de los riesgos asociados con personas que estemos contratados. Por ejemplo, uno son las personas políticamente expuestas, por ejemplo. Bien, luego tenemos la evaluación del desempeño. No, perdón, estamos en la etapa de operación. En la etapa de operación se insertan tres elementos, que son elementos esenciales del compliance, que es el establecimiento de controles y procedimientos. Los establecimientos de controles están relacionados directamente con los riesgos de compliance, y los procedimientos son las acciones para poder mitigar esos riesgos. El planteamiento de inquietudes. El planteamiento de inquietudes es un espectro mucho más amplio que el típico canal de denuncia, porque realmente hay organizaciones que le llaman canal de consultas éticas, canal de inquietudes éticas. Bueno,
independientemente de cómo lo llamemos, es ese canal abierto para que las partes interesadas denuncien cualquier situación que consideren que están al margen del cumplimiento. Y está el proceso de investigación. Dentro del proceso de investigación, pues es primero que nada encontrar esos incidentes de compliance y poder llevarlo de forma ordenada y con evidencia y confidencialidad suficiente para confiar en los resultados. Como evidencias, pues está un panel de control que tiene ISO Tools. Ese panel de control nos permite saber cuál de los requisitos de la norma están en proceso de cumplimiento, cuáles están cumpliendo y cuáles aquellos no existe ninguna evidencia. Aquí adjuntar la evidencia y poder hacer un diagnóstico rápido de qué es lo que está sucediendo con mi sistema de gestión como panel de control y poder gestionar las evidencias que me permitan a mí soportar esto. Por ejemplo, aquí tenemos una que no existe y por lo tanto declaramos no conformidades y hay un plan de acciones definido ahí. Este panel de control nos va a permitir a nosotros dar respuesta a esa planificación y control operacional que tienen todas las normas de sistema de gestión. Luego, en verificar, también tenemos novedades como son las fuentes de opinión sobre el desempeño de compliance. Hay diferentes partes interesadas que tienen voz y que tenemos que considerar como parte de la revisión. Está el desarrollo de los indicadores específicos. Aquí nos habla de cómo tenemos que desarrollar los indicadores. El informe de compliance, que lo hace la función de compliance o el compliance officer como rendición de cuentas. Y el mantenimiento de registros de la verificación, que es una obligación acá. Acá nos encontramos con elementos comunes de evaluación de desempeño, solamente se incorporan las fuentes de opinión de compliance y el informe de compliance. Los demás ya los conocemos en previos sistemas de gestión. Está lo que es la mejora, específicamente está la mejora continua y la no conformidades. Aquí las no conformidades están relacionadas directamente al funcionamiento del sistema de gestión. En cambio, hay un elemento adicional de mejora que son los no cumplimientos que están relacionados con las obligaciones de compliance. Bien, recordemos que para poder implementar un sistema de gestión eficaz, pues tenemos que hacerlo a lo largo del tiempo, tenemos que estar atentos a los resultados, ejecutar el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Esto va a tener unos resultados específicos. Se va a sostener a través del sistema de gestión y a lo largo del tiempo lo que vamos a ir encontrando son oportunidades de mejora para ir haciendo funcionar el ciclo de mejora continua e incrementar nuestros resultados. Para poder implementar una integración de un sistema de gestión tenemos al menos dos enfoques. Está el enfoque de niveles de madurez que tiene la UNE EN 66177, el inicial, que es donde nos encontramos la mayoría de las organizaciones generalmente, tiene un conjunto de actividades que se puedan realizar y así sucesivamente. Básico, avanzado, experto y premium. Todo depende de los recursos que tengamos disponibles, tenemos que escoger una u otra estrategia. Si escogemos una de las estrategias en la guía, lo que nos dice es el proyecto de cómo tenemos que desarrollar ese sistema de gestión para poder integrarlo. Esto es simplemente caminos que se pueden elegir. También está lo que es la guía para la integración de los sistemas de gestión, la PAS 99, que nos dice que hay un conjunto de beneficios, que en este caso el beneficio principal es la mejora del enfoque al negocio, porque al final los sistemas de gestión no simplemente se convierten en elementos de cumplir por cumplir, sino que también nos dan elementos para que se integren a los resultados sostenidos, un enfoque más holístico para gestionar los riesgos de negocio. Los riesgos están presentes en todos los sistemas de gestión, por lo tanto, son los que van a contribuir de forma activa a los riesgos del negocio. Reducir el conflicto entre los sistemas de gestión individuales. Esto nos permite a nosotros no restar fuerzas, sino sumarlas, integrarlas. Reducir la duplicación y la burocracia, uno de los factores que juegan en contra siempre con las normas ISO. Mejorar la eficacia y la eficiencia de las auditorías internas y externas. Esto trae ahorro directo a las organizaciones y facilitar la implantación de los requisitos de nuevos sistemas de gestión, como por ejemplo la 37301. Al tener una estrategia con la PAS 99, pues podemos integrarlo rápidamente con esos nuevos sistemas de gestión.
Como grandes conclusiones, tengo que para contar con un sistema de gestión integrado eficaz, debemos que tomar en cuenta que es importante promover el pensamiento integrado. Es decir, que siempre estemos pensando en todas las disciplinas a la hora de tomar decisiones, y con la 37.301 los requisitos voluntarios se convierten en obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese pensamiento integrado se potencia con la 37.301 al verlo desde la perspectiva de obligaciones. Un sistema integrado es una decisión estratégica y un trabajo multidisciplinario. Es importante considerar el compromiso de todas las partes interesadas. Aquí tenemos que involucrar a las partes interesadas para que nos den información a la hora de tomar decisiones, para honrarlos. Y para honrarlos hay que tener en cuenta el marco como el que nos establece la 37.301, que llega hasta los niveles más altos de toma de decisiones, en este caso involucrando el órgano de gobierno, como también lo hace la 37.001. Y tenemos un sistema integrado que debe contar con un método de implementación para que el mismo sea percibido como valor agregado en las partes interesadas. Por ello, es recomendable usar documentos como la UNE EN 66177 o la PAS 99 para poder hacer sostenible esta clase de iniciativas entre las organizaciones. Las fuentes consultadas para esta actividad son las que presento actualmente. Están las nombradas, que es la PAS 99. Está también la UNE 66178, que es la guía para el proceso de mejora continua. Está el manual de integración de la ISO, por ejemplo. Esto es un documento muy poderoso y poco conocido. Cómo implementar Gemba, esto porque resulta que los sistemas de gestión de compliance requiere mucho de ese contacto con los procesos operacionales. Y está, por supuesto, la norma ISO 37301, publicada en el año 2021. He visto por ahí que dicen que se publicó en el año 2020. Eso es falso. Fue publicada en el año 2021 y está de reciente publicación en español. Ya la pueden encontrar en español a partir de mayo de este año. Muchas gracias. Acá dejo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Allí estamos activos para poder interactuar con ustedes.